Buenos días, jóvenes del grupo D5AS de los sábados. Esta es la materia Derecho Civil 4, alumnos del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. El tema que vamos a tratar hoy, que corresponde al sábado 4 de julio de 2020, es el contrato de arrendamiento. Un tema muy interesante, puesto que la cuestión de los contratos, y sobre todo aquí en nuestro estado, está en auge por la cuestión inmobiliaria. Sobre todo si ahí en Playa del Carmen, donde hay mucho movimiento inmobiliario, se requiere mucho de lo que son los contratos, pero entre estos está el contrato de arrendamiento. Damos inicio a nuestra clase. El contrato de arrendamiento se encuentra previsto en nuestro Código Civil del Estado de Quintana Roo, por lo tanto es un contrato nominado o nominativo. ¿Por qué? Porque está regulado y con su nombre tal como lo indica. Bueno, del artículo 2676 al 2745 del Código Civil se encuentra regulado todo lo referente a este contrato. Pasemos pues entonces a la definición del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato por el cual una persona llamada arrendador concede temporalmente a otra llamada arrendatario el uso y en ocasiones también el goce de un bien a cambio de un precio cierto en dinero o en especie, que el arrendatario pagará al arrendador periódicamente y mientras dura ese uso o ese goce. Cuando hablamos del goce de la cosa, estamos hablando en términos jurídicos. Ese es el lenguaje jurídico, que es el disfrute. En este caso, si se va a dar en renta una casa, el uso de la cosa es el uso el usufructo se hace, no el usufructo propiamente dicho, la posesión que te dan a través de un contrato para que únicamente la vivas y te salgas. Estamos hablando, te están dando la casa para que la habites. Si es cierto, tú eres posesionario, porque si te quieren sacar a la mala y hay un contrato, pues te estarían turbando una posesión que te fue dada mediante un contrato de arrendamiento. Y ese contrato de arrendamiento va a tener un fin, se va a acabar. Cuando se acabe, pues tú lógicamente tienes que entregar la cosa, en este caso el inmueble, salirte. Por eso les digo, está muy de moda, muy en su apogeo el contrato de arrendamiento, aunque se maneja otra figura en Quintana Roo como es el convenio transaccional de arrendamiento. Pero aquí o es un contrato o es un convenio, pero se hicieron una especie de híbrido jurídico con el convenio transaccional de arrendamiento, donde para evitarse mayores complicaciones, el inquilino está firmando prácticamente su salida. Bueno, la importancia, la acabo de señalar, es uno de los contratos que tiene la mayor importancia, tanto teórica como práctica en la actualidad, por los problemas que suscita, por su reglamentación minuciosa en el código y por su constante aplicación en la práctica. Como les decía, aquí sobre todo, nuestro estado, la zona norte, que es una zona también que es 100% turística y están los contratos en auge, sobre todo los de arrendamiento por la cuestión inmobiliaria. Bueno, ¿cuáles son los elementos del contrato de arrendamiento? Ya una vez que proporcionamos que dimos la definición, ¿cuáles son esos elementos? De acuerdo a la definición que dimos, el primer elemento de esta definición sería la concesión del uso o goce temporal de un bien. Si van a dar en renta una casa, pues el bien inmueble es la casa. Número 2, el pago de un precio cierto como contraprestación correspondiente a la concesión del uso o goce. O sea, el inquilino tiene que estar pagando
una cantidad determinada que previamente ya se haya acordado en el contrato de arrendamiento en la fecha que se haya estipulado. Y número 3, la restitución de la cosa del bien, supuesto que solo se transfiere temporalmente ese uso o ese goce. Pero, ojo, si tú eres arrendatario y te quieren sacar a la mala, no puede, porque estarían incurriendo en un delito que sería el delito de despojo, porque te estarían turbando la posesión que tienes. Tú, si bien es cierto, no es una, eres un posesionario de ese bien inmueble, no eres el dueño, porque eres un inquilino. Lo que te quieran sacar a la mala, no, tendrían que promoverte un juicio de desahucio para poderte sacar de ahí. ¿Cuáles son las características de este contrato del arrendamiento? Es un contrato principal, porque pues no depende de otro. Es un contrato independiente, es bilateral, porque engendra derechos y obligaciones recíprocas, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Es oneroso porque impone derechos y gravámenes para ambas partes, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Es conmutativo y es de tracto sucesivo, puesto que se va renovando cada determinado tiempo el contrato. Bueno, aquí estamos hablando del contrato de arrendamiento en general, pero la doctrina nos habla de que existen 3 tipos de contrato de arrendamiento, que es el civil, que es el mercantil y es el administrativo. El civil es por exclusión. Cuando no es ni mercantil ni administrativo, es civil. Ahí no hay que romperse mucho la cabeza para entender esto. Y cuando va a ser mercantil, cuando recae sobre bienes inmuebles existiendo el propósito de especulación comercial o mercantil. Y es administrativo en atención a la naturaleza de los bienes cuando estos bienes pertenecen a la federación, al estado o al municipio. O sea, cuando se trate de bienes propios del estado. O sea, los que se van a dar en renta. Entonces sería un arrendamiento administrativo. Si persigue una especulación comercial, entonces estamos hablando de un contrato de arrendamiento mercantil. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato de arrendamiento? Tenemos que el consentimiento sigue las mismas reglas que se han visto en los contratos anteriores. Y el objeto, aquí es donde vamos a adentrarnos un poquito. Supuesto que el consentimiento sigue en esto las reglas generales relativas a su formación, analicemos entonces el objeto como elemento esencial del contrato de arrendamiento. Exceptuando las cosas consumibles por su primer uso, las que están prohibidas por la ley y los derechos estrictamente personales, todos los bienes, ya sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, pueden ser objeto de este contrato. Lógicamente se impone como limitación que los bienes corporales o incorporales, materia del arrendamiento, sean susceptibles de rendirle una ventaja económica o utilidad también al arrendatario. Es sobre todo tratándose de bienes incorporales o derechos, como se advierte en lo que se refiere a la necesidad de que sean susceptibles de dar una ventaja al arrendatario. El arrendatario lo va a vivir en el tiempo que se estipule en el contrato, pero bueno, él puede invertir con anuencia, que si quiere instalar algo, poner algo para su comodidad y todo, pues bueno, la avisa, mejor dicho, al arrendador de lo que va a hacer y previo acuerdo con él mismo, adelante. Los elementos de validez. Tenemos primero que la capacidad. La capacidad en este contrato es muy importante porque tienen capacidad para arrendar todos aquellos que tengan la plena propiedad o la facultad de poder conceder ese uso o goce del bien de que se trate. O sea, tienes que ser propietario o bien poder estar facultado para poder dar ese uso o goce a la persona, al arrendatario. O en otras palabras, las personas que pueden arrendar, supuesta su capacidad de ejercicio, son, 1, los propietarios del bien. Son los de entrada, pues eres propietario, puedes rentar.
Dos, los que por un contrato tienen el uso o goce de un bien facultados por la naturaleza de un derecho real, pueden conceder el uso y goce de los bienes ajenos. Normalmente, vamos a ver más adelante lo que es el subarrendamiento. Normalmente no se permite, pero a veces la persona que subarrienda, que en este caso es el arrendatario, es porque pues va a obtener también un beneficio económico para poder pagar su renta al arrendador, como pasa normalmente. Yo celebro un contrato de renta con alguna persona, me da una habitación, alguna persona viene a trabajar a Cancún, me dice, oye, yo te ayudo con la renta, y todo. No sea que lo estoy subarrendando, él me está apoyando porque va a vivir. Sí sería implícitamente, si lo vemos así, un subarrendamiento verbal, porque él me está pagando parte de la renta, con la otra parte que yo pago, pues se completa íntegramente y se le paga al arrendador. ¿Y quiénes más? Número 3, los que en virtud de un derecho real pueden conceder el uso y goce de los bienes ajenos. Y número 4, los expresamente autorizados por la ley en calidad de administradores de bienes ajenos para celebrar arrendamientos. Por una sociedad mercantil, hay una de las personas, podemos decir el administrador único, tiene facultades también de administración y puede celebrar un contrato de arrendamiento, dando en arrendamiento algún bien de la sociedad. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del arrendador? Aquí vamos a ver primero, transmitir el uso o goce de una cosa, llámese bien. Número 2, entregar la cosa que se está dando en arrendamiento. Número 3, en todo caso, reparar la cosa arrendada. Si rentan una casa y revienta la tubería, porque así era defecto de la casa, pues bueno, el arrendador está obligado a repararla. Número 4, garantizar el uso pacífico de la cosa arrendada. Si a mí me dan de renta una casa y viene un litigio donde están afectando, por caso podría ser una posible evicción al arrendador, que la casa pues se la quieren quitar, que no es de él y yo la estoy ocupando, pues yo me vería afectado. Pero por eso el arrendador debe garantizar que mientras yo tenga el uso y goce del bien, voy a estar tranquilo, debe ser de manera pacífica. Y número 6, responder de todos los daños y perjuicios que se causen al arrendatario en el caso de que sufra evicción, lo que les decía que le quieran quitar, como el ejemplo que tomamos de la casa, pues tiene que responderme a mí porque yo me vería afectado si viene algún lanzamiento. Número 7, no alterar la forma de la cosa arrendada ni estorbar el uso de la misma. Número 8, pagar las mejoras hechas por el arrendatario y devolverle el saldo que hubiera a su favor al término del contrato. Y número 9, preferir al arrendatario que haya hecho mejoras de importancia en la finca arrendado ante cualquier otro que quiera ser el arrendatario del bien que estoy ocupando. ¿Y cuáles son las obligaciones del arrendatario? O sea, en este caso, del que está ocupando, como tomamos el ejemplo, la casa, pagar la renta. Tiene que pagar su renta en la fecha y o sea, los días que se hayan estipulado. Número 2, conservar y cuidar la cosa arrendada. 3, el pago de los daños y perjuicios que pudieran surgir por negligencia o culpa del arrendatario. Número 4, responder en los casos de incendio. Y número 5, restituir la cosa arrendada al término del contrato. ¿Y cómo puede terminar el arrendamiento? 1, por cumplirse el plazo del contrato, por un convenio expreso, por nulidad, por rescisión del contrato, que se rescinde el contrato, por confusión, por pérdida o destrucción total del bien que se dio en renta, por la expropiación que se pudiera hacer del bien arrendado por causa de utilidad pública por parte de una autoridad y por evicción del bien dado en arrendamiento. Es una de las maneras de terminar lo que es este contrato. Lógicamente aquí es muy importante de que también nuestro código prevé la situación que pasaría en caso del arrendador muera. Bueno, el arrendatario puede arreglarse con los herederos y proseguir mediante la renovación de un contrato. Pero si el arrendatario muere, pues simplemente ya no hay
la persona que lo va a ocupar y el uso y goce se acaba. Por lo tanto, sería también una terminación. Si ya no hay otra persona que lo va a ocupar y el arrendatario falleció, pues es lógico que también sería una terminación de este contrato cuando es el arrendatario el que fallece. Pues de esta forma, jóvenes, doy por rendido esta clase del contrato de arrendamiento. Hasta aquí vamos a llegar a lo que va a ser el examen del segundo parcial. Y el próximo sábado, en la hora de nuestra clase, vamos a tratar en el chat, como lo hacemos los sábados, todas aquellas dudas que surjan respecto al tema de la semana. Y el tema de la semana que corresponde este sábado es el que acabamos de terminar de ver, contrato de arrendamiento. Muchas gracias. Buenos días.